Acaba esta semana de actividades y hasta acá, o hasta hoy, viernes, llegan las emisiones por esta semana, por supuesto, de Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos, mil y mil gracias por haber estado aquí durante toda la semana, especialmente por la participación activa que estuvieron y por ayudarnos juntos a construir estos estilos de vida saludables. Muchas gracias. Líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico para que participen en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable en este viernes 13. Doctora Fanny, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Felipe, muchas gracias y muy contenta de estar aquí con todos los televidentes que nos acompañan, que se conectan con este programa porque saben que aquí aprendemos de prevención, aprendemos de salud, de todos esos estilos de vida saludable que necesitamos todos los días. Una semana que fue muy importante para la salud. Recuerden que el martes hablamos del Día Mundial del Glaucoma, hoy vamos a hablar del Día Mundial del Riñón. Eso porque el segundo jueves de marzo se conmemora y se celebra el Día Internacional del Riñón. Bueno, realmente fue ayer jueves 12 de marzo, pero ayer tuvimos un tema bien importante. Realmente a mí me gustó mucho conocer muy de cerca lo que está pensando la Comuna 1, el Popular, y cómo están sacando adelante un plan comunal comunitario de salud. Fue bien interesante, pero no queríamos dejar pasar este día, doctora Fanny Isabel, así nomás, porque realmente es una situación que está preocupando a muchos en el mundo. El sector salud hoy está preocupado por el incremento de las enfermedades renales, especialmente por los malos hábitos, los estilos de vida poco saludables que facilitan, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, nos llevan muchas veces a las enfermedades renales, a las enfermedades del riñón. Por eso les traemos el tema hoy. Sí, señor, tienes toda la razón. Y es que la Organización Mundial de la Salud lo que pretende con estos días es recordarnos que debemos cuidarnos, que tenemos dos riñones, que son para toda la vida y que existen unas normas para protegerlos, para prevenir esas enfermedades como la insuficiencia renal que cobra tantas vidas cada año. Entonces, estos días uno se acuerda que debe tener ciertos cuidados y no solamente para consultar cuando estamos enfermos, cuando sentimos el dolor o la molestia, no. La idea es consultar también cuando nos sentimos sanos para chequearnos, y en este caso es muy especial porque enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes, son las primeras causantes de la enfermedad renal crónica, y esta enfermedad es completamente asintomática, o sea que muchos pacientes no sienten absolutamente nada hasta que no tienen hasta un 70% de su daño en el riñón. Ese es uno de los grandes inconvenientes para este tema y para las enfermedades renales, esa actividad silenciosa. Realmente cuando se diagnostica en un alto porcentaje ya los daños son irreversibles, es decir, incluso ya hay que proceder con los mecanismos de tratamiento más extremos que son la diálisis o el trasplante. Incluso hoy lo que pretendemos es, al hacer conciencia, como se convoca con el Día Mundial, pues invitarlos a la prevención. ¿Cómo? Fácil, con los estilos de vida saludables, con los chequeos médicos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos, así empezamos el programa de este viernes. El Día Mundial del Riñón es una iniciativa conjunta que impulsan en el mundo la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. El cálculo es que hoy en el mundo el 10% de la población, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, padece enfermedades renales. Sí, una cifra muy alta y bastante alarmante para todos los televidentes porque finalmente los riñones son un órgano vital. Es fundamental, ellos trabajan incansablemente, son un órgano muy inteligente, filtran nuestra sangre 50 veces al día, trabajan día y noche sin descansar para precisamente limpiar todas esas toxinas que se encuentran en nuestra sangre, también para fabricar la orina, que aproximadamente es 1 litro diario en cada persona, en una persona adulta. Entonces vean que tienen un trabajo supremamente importante. También fabrican hormonas, por eso tiene tanto que ver con temas como la hipertensión arterial, también como la diabetes. Entonces, fundamental aprender un poquito para qué sirven nuestros riñones y pensar y hacer un alto en el camino y decir, los estoy cuidando, cómo estoy manejándome en mi vida diaria para poder cuidarlos.
Mire, doctora Fanny Isabel, para reforzar lo que usted está diciendo, las estadísticas son absolutamente claras. El 60% de los pacientes con enfermedades renales en Colombia son hipertensos o diabéticos, y el riesgo y la prevalencia y la posibilidad que se presente es, por ejemplo, en un paciente diabético, de un 28% más que un no diabético, y para el caso de los hipertensos es un 21%, es decir, no son cifras menores. Realmente padecer hipertensión y diabetes es un vehículo muy fácil para llegar a las enfermedades renales, pero vale la pena en este punto, doctora Fanny Isabel, recordar por qué se hace esta jornada internacional, en qué consiste el Día Mundial del Riñón. Salud renal para todos es el eslogan que tiene para este año el Día Mundial del Riñón, que es una iniciativa de diferentes organismos internacionales para concientizar a las personas de todos los países en la importancia que tiene reconocer las enfermedades renales y sus síntomas, además de apoyar la prevención por medio de los hábitos de vida saludable. A menudo el diagnóstico de dichas enfermedades se produce en una fase tardía, pues generalmente la degradación de la función renal es progresiva y silenciosa y existen muy pocos tratamientos disponibles, por lo que la prevención juega un papel muy importante. Hoy, cuando se celebra la salud y se trabaja por la prevención de la enfermedad renal, recordaremos cuáles son las funciones y principales afecciones de los riñones, pero también cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestra salud y prevenir muchas de las enfermedades relacionadas con estos órganos. Hasta 200 litros de sangre pueden llegar a filtrar los riñones en un día. Vean entonces cómo es de intenso ese trabajo de estos órganos tan valiosos, tan importantes en nuestra vida. Por eso, normas y factores de riesgo hay que saberlos identificar muy claramente para poder consultar a tiempo. Sabemos que es una enfermedad silenciosa, entonces el diagnóstico precoz es importantísimo para el buen tratamiento. Saber entonces que si tengo familiares que han tenido insuficiencia renal es un factor de riesgo, que si sufro hipertensión, que si tengo diabetes, que si sufro de colesterol alto, que si tomo muchos medicamentos, porque finalmente ellos también deben ir al riñón y por eso se puede alterar esta función renal. Si fumamos, o sea, todos los hábitos que van en contra de la vida saludable son factores de riesgo para sufrir de enfermedad renal. Es decir, si hacen todo lo contrario que aquí les enseñamos cada día, están sí, en la línea de convertirse, y esperamos que así no sea, en pacientes con enfermedades renales. La Asociación Colombiana de Nefrología calcula que hoy en el país hay por lo menos 25.000 pacientes colombianos, obviamente, que se someten al tratamiento de la diálisis, y la estadística que conseguimos habla de unos 3.000 trasplantados en el país. Bueno, hablemos de estos temas. Recuerden que ahí están las líneas telefónicas, los números ya aparecen en pantalla, han aparecido y seguirán apareciendo. 441-2100, esa es la línea local, y la línea nacional, que es gratuita, 018.000 414099. ¿Redes? Claro que sí, las redes sociales no las podemos olvidar porque siempre ustedes están muy activos en ellas. Salud Medellín en Facebook, esa es la página, porque ahí no solamente pueden participar, sino que también encuentran información importantísima de la Secretaría de Salud de Medellín. Y en Twitter, si quieren pues trinar, entonces es @saludmedellín, y nuestro correo interno medellínsaludable@telemedellín.tv. Estamos pendientes, no solo las llamadas, sino en las participaciones de Twitter y Facebook. Ahí siempre tenemos el portátil para revisar si ustedes están interactuando, si están reflexionando, comentando, haciendo preguntas, porque esas preguntas que hacen en las redes o en las llamadas pues nos sirven mucho para alimentar este programa. De una vez, el doctor Juan Diego Montejo Hernández es nefrólogo y es nuestro invitado hoy al programa. Doctor Juan Diego, bienvenido, buenas tardes. Felipe, ¿cómo está? buenas tardes. Qué bueno tenerlo. Hola, por doctor, acá. bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Mire, el doctor Montejo es médico internista nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en hipertensión arterial de la Sociedad Americana de Hipertensión y actualmente trabaja en la unidad renal del Hospital General de Medellín con RTS Baxter. Él es el invitado que tenemos esta jornada y que vino a acompañarnos a nosotros, obviamente a desarrollar el programa, pero sobre todo abrió esta hora en su agenda para responder las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, si están en algún padecimiento de este tipo, si tienen alguna pregunta, si tienen familiares conocidos con estos asuntos, pues aprovechen que estamos hasta las 4 de la tarde en directo. Doctor Juan Diego, pues otra vez gracias por acompañarnos. Y la prevalencia de las enfermedades renales en nuestro medio, ¿son muy altas? ¿Es muy alta esa prevalencia? Hay, digamos, Felipe, que la estadística mundial habla que el 10% de los pacientes en el mundo
tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Digamos que Colombia no se sale de esa prevalencia de enfermedad renal. Nosotros en Colombia tenemos un problema y es que desafortunadamente hay mucha subestadística. No conocemos realmente cuál es la cantidad total de pacientes con enfermedad renal. Tú lo dijiste ahora, aproximadamente en el país hay unos 28.000 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal, lo que se llama terminal, porque están en algún grado de terapia de sustitución renal, que es o la diálisis o el trasplante. Pero resulta que esa es la punta de la pirámide. De ahí para abajo están todos los otros grados tempranos y avanzados de enfermedad renal, donde afortunadamente hay iniciativas ahora de muchos aseguradores y de grupos aislados por identificar tempranamente esos grupos de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿pero es posible esa identificación temprana? Sí, es muy posible. La primera invitación que se le hace a los aseguradores es por medio de sus programas de hipertensión y diabetes. Claro. Ellos están en la obligatoriedad de, en forma regular, hacer lo que llaman tamizajes de enfermedad renal. O sea, de buscar a aquellos pacientes con hipertensión o diabetes que tienen diagnóstico de enfermedad renal y vincularlos a un programa de seguimiento. Las enfermedades crónicas, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, no pueden ser de consulta aislada. Claro. Estos pacientes tienen que estar vinculados a programas de seguimiento, porque ahí es donde se impacta, ¿cierto? Digamos que el programa no para en identificarlo y te identifiqué y hasta luego, no, sino que te identifico, te entro a un programa y eso viene ya en un seguimiento que no es solo del nefrólogo, allí están vinculados médicos generales, nutricionistas, trabajo social, enfermeras especialistas en educación, donde el objetivo puntual, ¿cuál es? Tratar de detener la progresión de la enfermedad renal para no llegar a esa terrible palabra que los pacientes le tienen miedo, que se llama diálisis, ¿cierto? Entonces, digamos que lo primero es identificación temprana. Muy bien, doctor, excelente introducción para el tema. Lo invito a que pasemos entonces a la sala, Felipe. Claro, doctora. Vamos de una vez. Pasemos para que nuestros televidentes sigamos conversando. Que pueden comunicarse, aprovechen la presencia del doctor Montejo, que está esta tarde con nosotros y vinimos a hablar de estos asuntos y él nos va a ilustrar en estos temas 441-2100 y 018-041-4099. Pregunta, doctora Ana Isabel. No, tengo propuesta para que veamos la cápsula donde vamos a observar y vamos a entender un poquito cómo funcionan los riñones y seguimos hablando con el doctor Montejo. ¿Qué hacen los riñones? Los riñones son órganos que hacen parte del sistema urinario de nuestro cuerpo. Están localizados en la parte media de la espalda, inmediatamente debajo de la caja torácica, y son una compleja maquinaria de purificación. A través de ellos se remueven aproximadamente 2 litros de desechos y se purifican alrededor de 200 litros de sangre al día. Entre sus funciones está además producir las hormonas que regulan la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. Bueno, recuerden nuestro tema del día de hoy, Día Mundial del Riñón, cómo prevenir las enfermedades renales. Tenemos ya nuestra primera llamada desde Itagüí, Sandra Marín. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, Sandra, te escuchamos. Mira, mi pregunta es, lo que pasa es que yo siento mucho dolor en la parte pues de la cintura, muchas veces me duele como el lado izquierdo, hay veces el lado derecho, y elimino mucho. Yo he consultado y lo que me dicen los doctores es que eso es normal, que desde que la orina no tenga pues un color como turbio ni que tenga olor feo, es normal pues. Entonces, pero a mí me preocupa es que de pronto esté sufriendo de los riñones, entonces esa sería mi inquietud. Sandra, ¿cuántos años tienes? 28. Muy bien, muchas gracias pues por Sandra por participar y ya le vamos a hacer la pregunta al doctor Montejo. Bueno, Sandra, muchas gracias por la pregunta. Realmente no creas que es una pregunta aislada. Realmente muchos pacientes se preguntan si uno de los síntomas de enfermedad renal es el dolor lumbar o el dolor en la espalda. Realmente los riñones no duelen. Los riñones, digamos que son órganos que no tienen nervios sensitivos,
pero eventualmente puede doler es la vía urinaria, si hay un cálculo que está descendiendo por la vía urinaria, y digamos que es de las poquitas enfermedades que hace doler como lo que uno cree que son los riñones. Normalmente cuando un paciente tiene dolor lumbar, digamos que no es una patología renal, generalmente son patologías ortopédicas, más dolores lumbares, dorsales, sacros, que no tienen que ver con la enfermedad renal. Y lo otro es que como los riñones hacen parte de la vía urinaria, y la vía urinaria recordemos que son los riñones, que son los quienes producen la orina, luego un par de mangueras que conducen la orina hasta la vejiga que llaman ureteres, la vejiga que es una gran bolsa, y luego la uretra. Entonces digamos que la vía urinaria es todo ese sistema también se puede enfermar. Entonces, sobre todo en las mujeres, hay que buscar en aquellos pacientes que tienen mucha frecuencia urinaria o ardor para orinar, o a veces cambian la coloración de la orina, no necesariamente son problemas renales, pueden ser problemas de la vía urinaria, de la vejiga o de los ureteres, y estas patologías generalmente las ve un especialista que se llama el urólogo, ¿cierto? Es muy importante, y muchos pacientes se preguntarán, bueno, ¿y cómo son los síntomas de la enfermedad renal? Entonces, si no es dolor, doctor, ¿qué puede ser? Realmente la enfermedad renal tiene un problema, y es que generalmente es una enfermedad sintomática. Es una enfermedad sintomática. Digamos que hay unos signos de alerta y unos síntomas de alerta. Si la orina es muy espumosa, nos puede estar diciendo que hay proteínas en orina, y puede ser la manifestación inicial de una complicación de la diabetes que hace una enfermedad renal temprana, ¿cierto? Sangre en orina también puede ser parte de una enfermedad renal, aunque también puede provenir de la vejiga o del uretero de la uretra. Hincharse, una de las primeras manifestaciones eventualmente de la enfermedad renal es la hinchazón, pero en el grueso de los pacientes no hay síntomas, y puede demorarse tanto en aparecer los síntomas como disminuir el 80% de la función renal. Ese es un gran problema. Entonces, mucha gente en un tamizaje de enfermedad renal se encuentra que tiene 40% de función renal. Doctor, pues es que yo no siento nada, ¿cierto? Normalmente, cuando ya han perdido entre el 70 y 80% de la función renal, empiezan los síntomas. ¿Qué son qué? Síntomas de intoxicación. Como el riñón es el encargado de botar o eliminar esas toxinas que 24 horas al día estamos produciendo, esas toxinas se empiezan a acumular. Entonces, ¿qué empieza a padecer el paciente? Cansancio, pérdida de la concentración, no quiere comer, no quiere pararse de la cama, empieza a tener náuseas, le empieza a rascar el cuerpo. Y ahí, cuando ya aparecen esos síntomas, es porque la enfermedad renal está supremamente avanzada. Claro. Esta condición que menciona Sandra es, yo orino mucho, pues normalmente el volumen de orina va de acuerdo también como a lo que yo ingiera, y no necesariamente tiene que ser que tenga un problema, ¿cierto? De acuerdo, o sea, una de las características de los riñones es que ellos eliminan lo que se necesita eliminar, hablando de pacientes sanos. Sí. Si yo tomo mucho líquido, pues orino más. El ejemplo que yo le pongo a los pacientes, ¿qué pasa cuando te tomas 2 cervezas? ¿Cierto? Casi que a la media hora estamos yendo al baño, porque el organismo interpreta, hombre, ese exceso de líquido yo no lo necesito, pues lo elimino. Igualmente, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo mucho ejercicio y no te hidratas bien? Pues tu producción de orina se disminuye porque de alguna manera el organismo necesita conservar esa agua y no la elimina. Entonces, muchas veces el volumen urinario también depende de lo juiciosos o no que seamos con la ingesta. Y no hablemos de juiciosos, digamos que es algo cultural. Hoy por hoy uno se da cuenta que las personas, sobre todo la gente joven, está tratando de ser un poco más saludable. Y una de esas prácticas saludables es tomar buena cantidad de agua en el día. Doctor Juan Diego, la edad de Sandra, 28 años, me hizo pensar si la edad es un factor de riesgo para estas problemáticas, o cualquier persona a cualquier edad puede sufrir problemas renales. Digamos, Felipe, que las causas de enfermedad renal crónica son muchas, ¿cierto? Pero las 2 principales que abarcan el 70% son diabetes e hipertensión. Pero hay una cosa que se denomina el envejecimiento renal. Los riñones, así como todos los órganos, la piel, se envejecen. Entonces, después de los 50 años, aumenta la posibilidad de que tengamos una enfermedad renal asociada al envejecimiento. Entonces, eso sucede. Hay algunos países en el mundo que, por ejemplo, pacientes mayores de 50 años, así no sean hipertensos ni diabéticos,
les hacen un tamizaje de enfermedad renal porque se considera que cruzaron esta edad para padecer o para tener probabilidad de enfermedad renal. Digamos que en la gente joven no es tan común, pero en la medida en que se cruza la barrera de los 50, 60, 70 años, ya hay mayor probabilidad. Por ejemplo, nosotros decimos, la prevalencia de enfermedad renal crónica es 10%, pero si vamos a la población mayor de 70 años, ya puede ser 50% para ese grupo poblacional. Muy bien, doctor. Ahora vamos a Envigado. Allí se encuentra Edgar Montoya. Buenas tardes, Edgar. Hola, Edgar. Edgar, no te escuchamos. ¿Estás por ahí? Aló. Hola, Edgar. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Edgar. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Te escuchamos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi mamá es hipertensa. Resulta que a ella en unos exámenes que le mandaron le encontraron la creatinina alta. A nosotros nos preocupa la situación porque no nos han dado una información con respecto al problema que estoy viendo el programa con relación a los riñones. Ella debe estar, la deben de incluir a un programa o qué paso hay que seguir con la EPS para que esto se dé. Edgar, dos preguntitas respecto a tu mamá. ¿Cuántos años tiene? Y si de pronto recuerdas el valor de la creatinina. A ver, ella tiene 84 años. La creatinina, no recuerdo en estos momentos el valor, pero estaba altica. ¿Y es diabética, hipertensa? No, no es diabética, pero sí es hipertensa. Muy bien. Muchas gracias, Edgar, por llamar y por participar. Bueno, Edgar, como habíamos dicho en la introducción del programa, los pacientes que es más importante que le estudiemos la presencia de una enfermedad renal son los hipertensos y diabéticos. Tu mamá cae en ese primer grupo de paciente hipertensa, donde en el seguimiento de su programa de hipertensión le deben realizar unos exámenes para determinar la presencia o no. Entonces, es muy importante anotar cuáles son los exámenes que utilizamos los médicos para determinar la presencia de enfermedad renal. Digamos que hay dos que son los más importantes, que son los niveles de creatinina sérica y el parcial de orina o uroanálisis, ¿cierto? Digamos que hay un tercer examen que hoy por hoy ya se hace en muchas partes, que se llama la relación albúmina-creatinina, también en orina ocasional. Es un examen de orina, como el parcial de orina, pero que se mide específicamente el nivel de albúmina. Con solo esos exámenes, nosotros podemos determinar si hay o no enfermedad renal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso o diabético, le hago ese pool de exámenes y hay anormalidad, lo correcto es remitir a ese paciente al programa. Claro. Cada asegurador debe tener un programa. Hoy por hoy, digamos que las gobernaciones y los municipios están casi que obligando a los aseguradores a tener programas de prevención y uno de ellos es el de enfermedad renal crónica. Entonces, digamos que no somos los nefrólogos los que identificamos los pacientes. Desafortunadamente, pues somos pocos y no podemos ver una población tan grande, pero digamos que los médicos generales, los internistas de los programas saben de esto o han aprendido, se les ha enseñado y ellos tienen toda la capacidad para hacer esa detección, esa primera detección. Y ellos los envían a los programas, ¿cierto? Por ejemplo, la mamá del televidente, perfectamente puede exigirle al médico o sugerirle respetuosamente, mi mamá tiene una creatina elevada, no me han dicho nada, pero yo pienso que mi mamá debe ingresar a un programa de enfermedad renal para que le hagan el seguimiento adecuado. Y los demás estudios. Y los demás estudios que se vienen una vez uno identifica la enfermedad renal. Aprovechen al doctor Juan Diego Montejo, 441-2100 y 018-041-4099. Vamos a hacer la primera pausa institucional y regresamos a esta conversación de viernes. Estamos esperando a que llamen. Aquí estamos, ya volvemos.
casa procuramos tener las cosas siempre en orden. Somos conscientes que la basura que generamos tiene diferentes destinos y que no todos los residuos son iguales. No importa el lugar donde estemos, cualquier espacio que habitamos es nuestra casa. Por eso primero miramos bien qué tipo de residuo es y luego lo depositamos en el lugar correcto. Y para los residuos especiales, consultamos el punto de recolección más cercano y lo llevamos hasta allá. Es que es mi ciudad, mi espacio, mi lugar. Por eso en mi casa yo separo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Medellín, todos por la vida. Dos equipos que van por la punta del Grupo A se enfrentan en la Copa Telemedellín de fútbol. Molino Viejo ante el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, este sábado a las 10 de la mañana. Somos fútbol, somos deporte, somos Telemedellín y aquí te ves. Medellín, todos por la vida. Quiero invitarlos a todos y a todas para que nos acompañen el próximo 20 de marzo a través, por supuesto, de Telemedellín a partir de las 9 de la mañana en la rendición de cuentas que haremos ante el Consejo de la Ciudad. Es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos de Medellín se informen en detalle acerca del avance y los logros de nuestro gobierno por nuestra ciudad. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. ¿Por qué fallan los riñones? Casi todas las enfermedades de los riñones atacan las nefronas, unidades básicas de estos órganos, causando así la pérdida de la capacidad de filtración. El daño en las nefronas sucede rápidamente, a menudo como resultado de una lesión o una intoxicación, pero en la mayoría de los casos se destruyen de manera lenta y silenciosa. La diabetes y la hipertensión son las dos causas más comunes por las que se enferman los riñones. Día Mundial del Riñón, fue ayer, jueves 12, es el segundo jueves de marzo, pero como ayer teníamos otro tema también muy importante y no quisimos dejarlo pasar, aquí estamos hoy viernes hablando de ese tema. En Twitter, @SaludMedellín, en Facebook, Salud Medellín, y aprovechemos de una vez y hagamos una rondita rápida para ver qué está pasando por ahí y publicaciones recientes. Las publicaciones muchas tienen que ver con Agenda Saludable, que ahora las compartiremos también. La Biblioteca Pública Piloto proyectará la película Tierra de Penumbras, hoy viernes, en la plazoleta cultural a las 6:30 de la tarde. Eso es Ciudad Saludable. Parques del Río, esta mañana estuvimos contando las medidas de movilidad y todas las medidas más importantes de Parques del Río. Parques del Río proporciona ambiente mejorado y un escenario de encuentro. Estos son elementos fundamentales para una ciudad saludable. Otro de Parques del Río dice, aporta una ciudad saludable, mejorando condiciones de salud, bienestar y calidad de vida. Y más de la agenda. El Teatro Pablo Tobón Uribe trae el Salón de Tango, hoy, 8 de la noche. Usted podrá ser parte de toda una experiencia musical. Eso en Twitter. En Facebook, doctora Fanny, doctor Juan Diego y amigos televidentes, esta invitación. La Secretaría de Salud de Medellín, a través de su programa Medellín Sana y Libre de Adicciones, Sexualidad con Sentido, Estrategia, Gestores de Cambio, le invita a participar del curso gratuito en Salud Mental, Sexual y Reproductiva. A ver, yo veo si encuentro la fecha, duración 48 horas, 12 sesiones, beneficios, fecha de inicio, miércoles 15 de abril de 2015, y hay un link que ahí está en Facebook para que llamen, o les voy a dar un número telefónico, 219-6801, 219-6801. Esas invitaciones me encantan. Esas son las buenas, ¿cierto? Programaciones del Parque de la Vida son excelentes para que se animen a llamar, se inscriban y hagan parte pues de una educación muy buena en todos estos temas. Les cuento que tenemos desde Caicedo a Jennifer García en la línea. Buenas tardes, Jennifer. ¿Aló? Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas Muy gracias. bien. Perdón. Cuéntanos cuál es tu pregunta o tu comentario, Jennifer, te estamos escuchando.
Ah, no, sí, mira, pues yo me imagino que el doctor ya sabe quién soy. Yo soy pues la paciente de él, de la unidad renal, de acá de Caicedo. Pues la verdad, esto pues sí ha sido muy duro, esta enfermedad pues es algo muy duro de llevar y todo. Pero gracias a él pues yo he aprendido a salir de todo eso. Él sabe que para mí ha sido un angelito y pues más que preguntas y comentarios, yo llamara más que todo para saludarlo, para que sepa que cuenta conmigo y que muchas gracias por todo. Qué linda llamada, muchas gracias Jennifer. Una paciente de diálisis muy jovencita, pues porque se escucha la voz muy joven y quiere ya aprovechar que lo vio en televisión para darle las gracias. Jenny, muchas gracias, tú sabes que es con todo el gusto del mundo. Y la llamada de Jenny nos sirve para retomar algo, y es que ella es una chica de 22, 23 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Ella tiene una enfermedad que se llama una glomerulonefritis membranoproliferativa. Y básicamente es para notar que a pesar de que la diabetes y la hipertensión son el grueso de la enfermedad renal, no son las únicas que llevan enfermedad renal, son muchísimas enfermedades las que pueden producir enfermedad renal crónica. Entonces tenemos el lupus, la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA, Claro. los cálculos renales o la urolitiasis, las patologías obstructivas. Pacientes que tienen próstata crecida desafortunadamente no consultan, especialmente en el área rural, porque les da pena consultar por los síntomas urinarios, y se vuelve tan grande esa próstata que obstruye la vía urinaria y termina dañando la función renal. Esto como lo que le pasa a Jenny, que se llaman enfermedades glomerulares primarias. Y otras que no podemos desechar, y son los pacientes que abusan de algunos medicamentos. Claro, y lo llamo abuso porque desafortunadamente a veces hay un consumo crónico, especialmente de los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que se toman en forma indiscriminada, y el uso crónico de estos medicamentos puede llevar a enfermedad renal crónica y al estadio final, que es diálisis. Entonces, recordar que no son las únicas, la diabetes y la hipertensión, son muchas otras. Por ejemplo, una recomendación a aquellos pacientes con fenómenos de artritis, que están en seguimiento por el internista o el reumatólogo y que están expuestas a tomar estos medicamentos en forma tan continua, pues en este grupo de pacientes también es importante eso. Lo otro son pacientes con malformaciones de la vía renal, ¿cierto? O sea, nacen con una malformación, un reflujo, una estenosis pieloureteral. Esos pacientes también tienen que estar en seguimiento. O pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad renal. Entonces, supongamos, pues, si mi papá está en diálisis, o mi mamá, o alguien de primera línea, un hermano o una hermana, ese paciente está en la obligatoriedad de hacerse un tamizaje, porque también hay situaciones familiares que pueden llevar a enfermedades renales y enfermedad renal crónica. Entonces, no es lo único diabetes e hipertensión, hay más cosas. Muy bien, doctor. Bueno, vamos con otra llamada. Qué bueno que estén tan animados el día de hoy. En Guayabal se encuentra doña Rosa Ardila. Buenas tardes. Doña Rosa, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas Muy bien, gracias. Mira, qué pena. Yo lo que llamaba es porque mi nieta cuando nació con un problemita, que uno de los riñones era más pequeño que el otro. Y entonces dijeron que tenía que tener un tratamiento y se lo empezaron pues así recién nacida, a hacerle muchos cultivos de orina, pues exámenes de orina y todo. Y estuvo tratada con un nefrólogo. Bueno, y resulta que después ya no siguieron tan continuos las citas y así, y la niña pues realmente fue creciendo bien, pero ya ahora, por ejemplo, la semana pasada empezó que está orinando con un poquito de sangre. Pues la sangre no es que caiga mucho en la orina, sino que cuando ella se va a limpiar tiene orina, tiene sangre, perdón. Entonces mi hijo está pues muy asustado con eso, y como a ella le dijeron que cuando cumpliera los 9 años debían de pedir otras citas para empezar nuevamente controles, y la EPS no se los ha dado. Entonces él la llevó al médico y le mandaron un examen de orina. Mañana tiene la cita
pero al igual nosotros estamos muy preocupados pues porque de pronto la niña pueda tener una complicación con esto. Claro que sí, Rosa, muchísimas gracias por tu llamada y pues muchos casos diferentes hemos tenido el día de hoy. Esta es una niña muy pequeñita, 9 años, según nos cuenta, con dificultades desde que nació. La enfermedad renal no respeta a nadie. O sea, a pesar de que la incidencia es mayor a mayor edad, la enfermedad renal puede dar en niños, adultos, ancianos, raza blanca, raza negra, indígenas, o sea, todos los seres humanos podemos tener la posibilidad de algún día tener enfermedad renal crónica. Y los niños no están ajenos. De hecho, dentro de las especialidades clínicas estamos los nefrólogos de adultos, que somos internistas, que estudiamos un poco más para ser nefrólogos de adultos, y dentro de la pediatría está también a su especialidad que se llama la nefrología pediátrica, ¿cierto? Que se encarga de estudiar y tratar todos los niños que tienen enfermedad renal. En el caso particular de la televidente, esta paciente aparentemente tenía un riñón muy pequeño y el otro normal. Los riñones tienen algo muy interesante y es que a pesar de que son dos y uno asumiría que un riñón trabaja 50% y el otro 50%, eso es digamos que lo normal. Pero los riñones tienen algo muy interesante y es que hay pacientes, por ejemplo, que nacen con un solo riñón, ¿cierto? ¿Y eso es normal o eso es muy extraño? Digamos que no es tan raro. Aproximadamente el 5% de las personas pueden tener un solo riñón y nunca en la vida se dan cuenta. Porque el riñón tiene la capacidad de aumentar su trabajo y hacer el doble de trabajo de él y del que no está. ¿Sin riesgo de dañarse o sí? Digamos que existe el riesgo. Cuando uno identifica un paciente con un solo riñón, lo ideal, así tenga una creatinina buena y así tenga un parcial de orina normal, es que ese paciente tenga un seguimiento, al menos una vez al año. ¿Cuidando qué? Cuidando aquellos factores de riesgo que nos pueden deteriorar la función renal. Presión alta, azúcar, obesidad, abuso de medicamentos, cigarrillo, que licor. Es un terrible tóxico. Digamos que el licor no tanto. El licor realmente no es un factor de riesgo de enfermedad renal, pero sí lo puede ser eventualmente para un diabético que se descontrole y de ahí pues va la enfermedad renal, ¿cierto? La ausencia de ejercicio, por ejemplo, hábitos no saludables. Por ejemplo, hoy por hoy hay unas iniciativas de muchas federaciones de tratar de disminuir el consumo de sal, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina salen los saleros de los restaurantes, de las mesas, solo se lo dan pues al que lo pide, pero no lo ponen ahí porque existe como la tendencia de que llega la comida y sin siquiera yo probarla, sal. Sí, y eso ¿cierto? pasa aquí también. Desafortunadamente. Entonces son iniciativas de muchas organizaciones de tratar de tener hábitos saludables. Pero volviendo al tema de la televidente, hay un riñón pequeño, probablemente, no lo sé, pero la paciente puede haber tenido infecciones a repetición, dañó uno de esos riñoncitos, el otro probablemente asumió todo el control, pero esta chica debe tener seguimiento. Orinar sangre no es normal, claro. Eso es absolutamente anormal. No estoy diciendo que el origen sea los riñones, puede ser vejiga, puede ser una infección urinaria, pero lo correcto es que esta chica tenga una evaluación por un pediatra para que explore qué está sucediendo y si vean alguna anormalidad en la función renal, pues la remita ya al nefrólogo pediatra. Bien. Aquí tienen la prioridad siempre los televidentes, por eso vamos entonces a Manrique y allí está Carolina Correa. Buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, muchas gracias como por la oportunidad de poder preguntarle al doctor algo que para mí es de vital importancia. Soy la mamá de un niño monorrenal, un niño que a los 2 años determina que es mejor extraer su riñón izquierdo porque no es funcional, era de menor tamaño y ocasionaba, digamos, múltiples molestias, ¿cierto? Entonces hemos ido, a partir de esos 2 años de Simón, una familia abanderada con el cuidado del riñón. Entonces eso incluye los cuidados propios desde la alimentación, todos esos factores que el doctor como que a través del programa ha estado como indicando para el cuidado, ¿cierto? Entonces el cuidado no solo incluye a Simón, sino que incluye al papá y a la mamá, para darle de alguna manera como ejemplo en general de lo que es el cuidado del riñón.
Pero mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que Simón empieza ahora una edad escolar. Anteriormente pues él estaba en preescolares donde el cuidado, la educación física de alguna manera era mínima, ¿cierto? Ahora él ingresa a ser primero, entonces el colegio me exige de alguna manera los requisitos o qué parámetros propios hay para la actividad física, para que Simón pueda participar de sus clases de educación física como lo hacen el resto de los niños. Y en realidad pues en los chequeos que se hacen a Simón cada 6 meses la única indicación es evitar esos deportes de contacto. De resto yo no he recibido como indicación alguna, pero ahora el profesor me lo exige por escrito. Pero los chequeos de Simón son cada 6 meses y no tendría cita de nuevo sino hasta junio, julio, y me parece que ya el año estaría muy avanzado para tener como una decisión en cuanto a esto. Y otra pregunta es que a Simón anteriormente lo atendían en el San Vicente y nos hacían la indicación de 0 uso de bicicleta. Pero es un niño que ve el resto de los niños montando bicicleta y al niño dio su pedido y su carta fue una bicicleta, a lo cual nosotros accedimos, pero no sé si es prudente o no es prudente el uso de la bicicleta en Simón. Esas son como mis 2 inquietudes. Muy bien. Muy bien, Carolina, 2 cosas muy puntuales, pues, porque está muy apropiada del tema y muy comprometida con el cuidado de su niño. Buenas tardes, Carolina. Cuando un paciente tiene un solo riñón, como dice ella, se le denomina monorreno, así se llama, ¿cierto? Monorreno, y se menciona el riñón que tiene, monorreno izquierdo, monorreno derecho. Realmente un paciente monorreno puede vivir como cualquier otro paciente, normal. Como les explicaba yo, ese riñón estoy casi seguro que asumió el control de él y del otro. Y casi que globalmente hablando, estoy seguro que el hijo de Carolina tiene una función del 100%. ¿Cierto? Ahora bien, como es un riñón que está sometido a tanto trabajo, hay que cuidarlo. Y veo que los papás están en la onda de cuidarlo, desde ya hábitos saludables. ¿Cierto? Baja sal, mucho líquido, evitar para el futuro que este chico tenga problemas con colesterol, con triglicéridos, evitarle medicamentos innecesarios, ¿cierto? Hoy por hoy hay la cultura de un montón de medicación naturista que no tiene registro INVIMA, que no sabemos qué es lo que hay dentro de ese contenido. Obviamente dentro de los bioenergéticos hay doctores muy serios que lo estudian con juicio, pero desafortunadamente como todo pues hay gente que no lo hace tan bien y formula un montón de cosas innecesarias si tenemos pacientes en diálisis por medicamentos así. Entonces, volviendo al tema, un paciente monorreno puede vivir como cualquier otro. Puede trotar, puede correr, puede nadar, puede montar en bicicleta, lo que quiera. Tu hijo no tiene ninguna contraindicación, por lo menos desde lo renal, para hacer su actividad física. Ahora bien, el riesgo de que es que con un deporte uno tenga un trauma renal y lo pierda, eso es muy raro, es muy raro. Empezando por algo, los riñones están en el retroperitoneo altos. Montar en bicicleta, digamos que el riesgo es un trauma en el hígado o un trauma en el vaso. Más fácil. Pues, ¿cierto? Pero a nivel renal, pues tiene que ser un trauma horrible, como para decir, ese riñón empezó a sangrar y hay que sacarlo. Y el problema de los pacientes monorrenos es que, como no tienen sino uno, si se lo sacas, pues quedó sin nada. Claro. E inevitablemente necesitan diálisis. Pero volvemos a lo mismo, por estadísticas, pues hombre, eso es una cosa exótica que le suceda eso. Y como lo dice ella, es un niño, entonces ¿cómo lo van a privar de su deporte normal? ¿Cierto? Bicicleta, patines, fútbol. Entonces yo personalmente creo que no tiene ninguna contraindicación para hacer su actividad física usual en educación física. Lo que sí es importante es desde ya criarlo con esa cultura de hábitos saludables. Y ella dijo una cosa que me parece súper importante, y es que papá y mamá también se metieron en el cuento. Porque eso es lo que uno ve también. A veces uno ve un paciente, digamos que un señor hipertenso que se le manda una dieta especial, pero uno ve que la esposa, los hijos no entran como en esa cultura. Entonces vos sos en la mesa con tu dietica comiendo y los crema otros de coliflor y el otro de pronto induciendo, ¿cierto? Porque sí, no es fácil, o sea, complicado. Y más el niño tiene que ser dando el ejemplo porque se construye el hábito. Total. Fíjate algo, es que los paisas culturalmente, o sea, desde el punto de vista comer, tenemos unos hábitos
especiales. Tú decirle ya a un paciente que tiene una enfermedad renal instaurada, que es que ya va a comer 80 gramos de carne al día, a ver, de pronto para alguien joven que viene como en esta onda del hábito saludable, pues de pronto no es tan difícil. Pero dile eso a alguien de 50 años que viene en un municipio, que comen frijoles todos los días, y de repente decirle que es que 80 gramos de carne y que bajito de sal y que no le eche la grasa. A ver, es que no es fácil, hacer dieta no es un asunto fácil. Entonces, la cultura empieza por casa. Claro. Cuando hay un paciente, pensemos, sobre todo si es nuestro papá o nuestra mamá, tenemos riesgo, porque es que papá y mamá lo tienen. Y si tienen el riesgo, pues hombre, entremos nosotros también en ese plan de poca sal, poca grasa y bueno, mucha agua, y probablemente con eso vamos a disminuir la probabilidad de tener enfermedad renal en el futuro. Muy bien, doctor. Bueno, les cuento que ya hemos mencionado en varias oportunidades el tema de la diálisis. Es el tratamiento que se realiza a los pacientes cuando tienen un daño renal avanzado. Pues entrevistamos al doctor Edwin Quintero, él también es nefrólogo, y en compañía de uno de sus pacientes, Diego León Hurtado, nos van a hablar de cuál es el proceso y cómo funciona la diálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica. La importancia del riñón en el organismo pues es básicamente debido a que cumple unas funciones muy específicas, como por ejemplo, 1, controla la presión arterial, ayuda a mantener un equilibrio en los líquidos corporales, ayuda a mantener los niveles adecuados de vitamina D que evitan precisamente que el hueso se descalcifique, ayuda a mantener también los niveles óptimos de hemoglobina en sangre, es decir, para que nosotros no estemos anémicos, facilita también el desarrollo en el metabolismo del hueso, facilita también estar en un equilibrio completo. Dentro de las afecciones más comunes que nosotros vemos son pacientes con deficiencia renal que se divide en muchos estadios, siendo estadio 1 muy leve y estadio 5 casos severos de deficiencia renal, dentro de los cuales son indicativos de algún tipo de terapia de reemplazo renal, ya bien sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o el paciente que puede ser llevado a trasplante renal. El tratamiento en cuanto a la diálisis peritoneal se basa básicamente en el ingreso de un líquido, el cual contiene algunas sustancias, ¿cierto? Principalmente azúcar, dentro del organismo, dentro de la cavidad peritoneal, dentro del estómago. Allí hace una especie de funcionamiento parcial del riñón que se basa en la eliminación de algunas sustancias a través de la membrana peritoneal, eliminación también de líquidos que se acumulan en el exceso en el paciente que tiene deficiencia renal severa. ¿Cuántos cambios te estás haciendo? Estoy haciendo por la noche, me conecto a las 7:30, hago 6 ciclos, me estoy desconectando tipo 7:30. Yo soy diabético hace 35 años y por consecuencia de la enfermedad tuve la afección y me dañó los riñones. Debido a la diabetes, es una enfermedad muy degenerativa y me afecta también la parte de los riñones, la parte renal. Y esa afección me hizo a que el funcionamiento de mis riñones cada vez se fueran mermando. Yo tengo en este momento más o menos un 10 o un 15% del funcionamiento de mis riñones. Y debido a eso es que estoy en la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal consiste en introducir a la cavidad abdominal unos líquidos que filtran y hacen las veces del funcionamiento del riñón, que es purificar y sacar todas las impurezas que van quedando de toda la alimentación. Eso es un proceso que yo me conecto a una máquina en las horas de la noche y eso dura más o menos 10 horas conectado y me desconecto en las horas de la mañana. La máquina tiene varios ciclos que consisten en introducirme cierta cantidad de líquido en la parte abdominal y de determinado tiempo la misma máquina me saca ese líquido y me lo renueva por otro. Y en esos 6 ciclos donde se hace la purificación y hace el trabajo que no hacen mis riñones. El nefrólogo Edwin Quintero. Saludemos en Belén a Erika Peña. Erika, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Quería hacerle una consulta sobre mi mamá. Claro, dale, por supuesto.
Mi mamá le hicieron una nefrectomía por carcinoma en el riñón derecho hace un año. Después de esto, ella debido a esta cirugía le tuvo una molestia en los nervios y se tiene que poner unos parches de lidocaína todos los días. Después le hicieron una tomografía y aparece en el hígado un tumor. Bueno, mi pregunta es que ella desde el día de ayer tiene mucha inflamación en el lado lado derecho, donde le hicieron la nefrectomía, y está muy dura. Quisiera entonces preguntarle al doctor si ella nunca la han mandado donde el nefrólogo, solamente con el urólogo. Sería indicado solicitar en la EPS que lo haga mejor un nefrólogo o algo. Y la creatinina la tiene en 64. Entonces, doctora, a ver si de pronto usted nos hace la aclaración, si eso puede afectar el otro riñón o lo del hígado tiene que ver con esto, o el dolor que ella tiene y persiste con ese dolor es solamente por los nervios que se afectaron en el momento de la cirugía. Muy bien, Erika, muchas gracias por tu llamada. Bueno, Erika, buenas tardes. Digamos que los tumores malignos del riñón, curiosamente no son área del nefrólogo. Nosotros, digamos que cuando hay un tumor maligno renal, generalmente los maneja el urólogo, porque cuando hay un tumor maligno renal, hay que sacar ese riñón. Hay que hacer la nefrectomía que le hicieron a la mamá de Erika. Y lo usual es que esos tumores son localizados. No es frecuente que se vayan a otra parte, pero lo pueden hacer. Entonces, cuando eso sucede, digamos que la tiene que ver el oncólogo, que es el especialista en tumores o el especialista en cáncer, porque aquí hay una cosa que preocupa. Si la mamá tiene una masa renal o hay un tumor renal o hay alguna lesión ahí que se ve en la tomografía, eso no es normal. Habría que ir a mirar si hace parte de pronto de una metástasis de ese tumor que había en el riñón que ya sacaron, o si es un tumor nuevo. Entonces sería muy interesante que el oncólogo la viera. ¿Para qué? Para determinar si en el hígado hay una lesión nueva o si es una metástasis de ese tumor renal que habría, y proceder a hacer el tratamiento médico a que haya lugar. Ahora bien, uno de los problemas cuando se hacen las nefrectomías abiertas es que, como decía Erika, se cortan una serie de nervios sensitivos que causan dolor. Y esos dolores, que se denominan dolores neuropáticos, quedan mucho tiempo. A veces son difíciles de tratar, son incapacitantes, deterioran la calidad de vida del paciente, pues le están poniendo unos parches de lidocaína. Pero ¿qué pasa? Si ella le está viendo rojo, de pronto caliente, pues puede haber una infección. Es importante que la evalúen para ver que no haya una infección allí, o si no hay infección, pero es persistencia del dolor, que no hay mejoría del dolor. Hoy por hoy hay una serie de especialistas que se dedican al dolor, que se llaman especialistas de dolor y cuidado paliativo o solo de dolor, que tienen ahora muchas herramientas para manejar este tipo de dolor posoperatorio que se vuelve crónico, claro, incapacitante. Frente a la pregunta si la tiene que ver nefrólogo, sí. Cuando un paciente se le extrae un riñón, queda con un solo riñón, queda monorren, como hemos dicho. Y a pesar, ella dijo creatina de 74, yo me imagino que es 0.74, creería yo. 0.74 es una muy buena función renal, es una creatinina normal, pero como quedó con un solo riñón, es mejor hacer seguimiento y tratar aquellos factores de riesgo que pueden llevar a que se deteriore ese riñón único, que si esa es la creatinina está trabajando supremamente bien, ¿cierto? Entonces, para puntualizar, recomendación, ojalá la pudiera ver el oncólogo, claro, de pronto determinar con su médico tratante si estamos ante una infección o si es un dolor que amerita de pronto escalar el tratamiento con un especialista de dolor, e indiscutiblemente la tiene que hacer seguimiento nefrólogo para vigilar la función de ese riñón único que tiene. Perfecto, doctor. Ahora vamos a Aranjuez, está doña Gloria Guerra, también en la línea. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Felicitaciones por tan excelente programa. Muchas gracias. Doctor,
yo quisiera saber, yo soy diabética, tengo 59 años y mi orina es turbia y por encima tiene una grasita. El médico nunca me ha dicho cuando voy al control de la diabetes de que tengo nada en los riñones, pero me preocupa eso. En este momento tomo la glibenclamida y la metformina, o será la droga que me produce esa grasita y la orina turbia. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias por participar. Buenas tardes, doña Gloria. La diabetes, como dijimos, indiscutiblemente es una de las enfermedades que más afecta a la función renal. El 50% de los diabéticos pueden tener algún grado de enfermedad renal crónica. Y es muy importante, en el caso tuyo, hacer un parcial de orina y ojalá una relación albúmina-creatinina en orina ocasional. Si en esa orina hay proteínas, probablemente ya estamos frente a una enfermedad renal inducida por diabetes. Y es importante que te vea el internista en forma inicial, te haga los primeros exámenes y te remita al nefrólogo. Ahora bien, normalmente las proteínas en orina causan una orina espumosa, como si fuera FAB, como si fuera un jabón. Ay, qué pena la cuña. Tranquilo. Sí, como si Ahora fuera, la cobramos, tranquilo. como si fuera jabón, ¿cierto? Uno le explica a los pacientes, mira, si tú cuando orinas ves espuma, eso pueden ser proteínas en orina y hay que ponerse alerta y hacer como mínimo un parcial de orina. Ahora bien, si ella lo que ve es grasa, digamos que la grasa no habla tanto de enfermedad renal y puede ser la consecuencia de la metformina. Claro. Porque estos dos medicamentos que mencionó doña Gloria, que son la glibenclamida y la metformina, son medicamentos que se utilizan para disminuir el azúcar en la sangre, son hipoglicemiantes orales. Y la metformina tiene una característica y es que disminuye la absorción de grasas por el intestino y se le advierte al paciente cuando toma metformina, mira, tu orina puede ser, digamos que las deposiciones pueden ser grasas, o sea, la materia fecal, pero eventualmente la orina pudiera ser algo grasa también, ¿cierto? Sin embargo, por ser diabética, que no nos contó cuánto tiempo de diabetes tiene, pero de alguna manera el tiempo de evolución también nos alerta que hay que estar más cuidadoso. Entonces, de alguna manera, es mejor ante esos cambios en la orina que se haga un chequeo y que el médico la remita en primera instancia al internista, si el internista ve algo, pues al nefrólogo. Ustedes saben que para nosotros la prevención es tal vez uno de los elementos más importantes y existen algunas formas sencillas de reducir el riesgo de las enfermedades renales. Veamos algunas. Las enfermedades renales influyen considerablemente en la calidad de vida. No obstante, existen algunas formas muy sencillas de reducir el riesgo de desarrollarlas. Entre ellas se encuentran controlar regularmente el nivel de azúcar en sangre, vigilar la presión sanguínea, comer sano y controlar el peso, mantener una ingesta sana de líquidos, no fumar y no tomar medicamentos sin receta médica. Bueno, y continuamos hablando del Día Mundial del Riñón con el doctor Juan Diego Montejo, que es nefrólogo. Doctor, el tamizaje del que hemos hablado continuamente, básicamente son exámenes sencillos, que no son muy costosos. Si yo tengo una sospecha porque en mi familia hay alguien con enfermedad renal o tengo la presión un poco alta, ¿cuáles son esos examencitos que me deben enviar por lo menos una vez al año en la IPS? Entonces, básicamente, creatinina sérica. Creatinina en sangre, el examen de creatina en sangre, exactamente. Creatina en sangre y parcial de orina. Digamos que para empezar con esos dos es suficiente para hacer el tamizaje, no necesitamos más. Y recordar, la creatina sérica o la creatina en sangre tiene algo interesante, es que ojalá pudiéramos llegar a ese examen después de, digamos, 1 o 2 días de haber tomado buena cantidad de líquido, que la ingesta de proteína sea bajita y no haber hecho mucho ejercicio en esos 2 días. ¿Por qué? Porque la sola actividad muscular puede elevar la creatinina sin ser enfermedad renal. Entonces uno le advierte a los pacientes, 1 o 2 días antes, ejercicio poquito, poca ingesta de proteínas y mucho líquido para que realmente miremos cómo es ese funcionamiento renal. Pero nada de cerveza, no, ese no. Doctor Montejo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de este viernes. Felipe, Fanny, a ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno,
espero que hayamos resuelto muchas dudas. Yo saludé hoy, doctora Fanny Isabel, agradeciéndole a los televidentes la participación, y la participación de esta tarde estuvo buenísima también. Increíble, mil gracias de verdad a todos por esa compañía y por esas preguntas tan interesantes. Recuerden entonces que nos volvemos a ver el próximo lunes, tenemos un tema importantísimo, la salud auditiva. Este fin de semana que descansen mucho, que practiquen hábitos de vida saludable y nos vemos otra vez el lunes a las 11. Los dejamos con la agenda saludable para que se programen. Feliz fin de semana. La temporada de música de la Universidad de Antioquia trae para el miércoles 18 de marzo un especial de música tradicional y moderna de Malí, donde se explorarán diferentes ritmos de este país africano. El concierto será a las 6:30 en el Museo Universitario. La película Tierra de Penumbras cuenta la historia del escritor británico C.S. Lewis, célebre por su obra literaria Las Crónicas de Narnia. Será proyectada en la propuesta del cine andariego de la Biblioteca Pública Piloto en su ciclo En la Vida de las Letras. Hoy viernes en la Plazoleta Cultural a las 6:30 de la tarde. La actividad física al aire libre es posible en lugares como el Cerro Nutibara, donde usted puede recorrer sus senderos y tener una privilegiada vista. Así que los invitamos a aprovechar estos espacios que le ofrece la ciudad. El Teatro Pablo Tobón Uribe trae la versión 1.1 del Salón del Tango. El jueves 12 de marzo a las 8 de la noche, usted podrá ser parte de una experiencia musical con instrumentos, voces y bailes, haciendo un reconocimiento a Medellín como la segunda capital del tango.